meditando en la palabra de Dios. Un momento de reflexión en las Escrituras para crecer en nuestro caminar con Cristo. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie Lo que significa ser un discípulo de Cristo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de que ser un discípulo de Cristo significa renunciar a todo lo que posee. Nos vamos a basar en Lucas 5, 27 al 32, Lucas 14, 43 y Mateo 9, 13. En esta porción de las Escrituras encontramos que había un hombre llamado Leví, quien también recibió el nombre de Mateo, y ese es el autor, el escritor del Evangelio según San Mateo. Este hombre era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Los publicanos en aquellos tiempos se enriquecían a costa de su propio pueblo, ya que le cobraban los impuestos y lo hacían con usura para así darle la parte que le corresponde o le correspondía al imperio, mientras ellos se quedaban con el resto. De esa manera amasaban grandes fortunas y riqueza. Los publicanos eran mal vistos por los líderes religiosos y por el pueblo en general al nivel, y eran considerados al nivel de los grandes pecadores. Pero aún así Jesús amó a este hombre, a este publicano, a este pecador, y le pidió que le siguiera. Cuando pocos eran los que querían tener alguna relación de amistad con él, Jesús se acercó y le llamó. Por lo que se dice que Mateo dejó su trabajo, su fuente de ingresos, la cual le generó una gran riqueza. Lo dejó esta fuente de ingresos para ser un discípulo de Jesús. Renunció a todo lo que poseía. Quizás Mateo pudo haber en parte financiado la obra del Señor Jesús. No sería descabellado pensarlo, aunque las Escrituras no nos mencionan nada al respecto. Al dejar su cargo, Mateo o Leví, era muy difícil que lo retomara, porque su lugar rápidamente era ocupado por otro y la vacante ya no quedaba disponible. Fue una decisión trascendental en la vida de Mateo. Dejaba su trabajo, su fuente de ingresos, de una manera definitiva para seguir al Maestro. Tan profunda fue la decisión que Mateo organizó un banquete en su casa e invitó a Jesús y a sus amigos, que también eran publicanos. Su invitación reflejaba su alegría, la alegría de seguir al Señor, y quería compartir esta experiencia con sus antiguos compañeros, y así de esta manera permitir que el Señor les pusiera el mensaje de salvación a ellos también. Y esto es algo que también está implícito en ser un discípulo de Jesús, el deseo de compartir el Evangelio. No podemos guardarlo para nosotros. Pero los escribas y los fariseos murmuraron en contra de los discípulos. No se lo dijeron directamente al Señor, sino que reprocharon a los discípulos, le reprocharon que su maestro comía y compartía con publicanos y pecadores. Ya hemos dicho que los publicanos, estaban en una escala muy inferior dentro de la sociedad judía por ser vistos como pecadores. A pesar de sus riquezas, eran apartados, eran alejados. Quizás esto hacía que ellos también, por eso aún más, cobraban los impuestos con intereses, con usura, y se acercaban, más bien tenían estrechas relaciones con el imperio en vez de con el pueblo. Pero esta murmuración en contra del Señor no amilanó al Señor, sino que más bien respondió con una sentencia muy sabia, la cual es muy conocida en estos días, cuando Él dice: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es muy real esta sentencia, ya que el que está sano no necesita ir a un médico, sino es aquel que está enfermo. Esto quiere decir que también que muchas de las críticas al Evangelio, en vez de ir dirigidas a los cristianos, van
o mejor dicho, en vez de ir dirigida directamente al Señor, van es hacia los cristianos, pero indirectamente es contra el Señor, porque nosotros somos sus seguidores. Si nos atacan a nosotros, atacan al Señor, así como reprocharon feroz a los discípulos, pero en realidad estaban reprochándole era al Señor por comer con publicanos y pecadores. Quienes hacían esto se creían sanos, atacaban a los que ellos creían enfermos. Pero en el sentido espiritual, todos necesitamos que el médico por excelencia, es decir, nuestro Señor Jesús, sane nuestra alma y la libere del pecado. Los que atacaban también estaban enfermos, aunque ellos no lo sabían. Y, por supuesto, los publicanos y pecadores también necesitaban sanidad para su alma, necesitaban liberación del pecado. Por eso en otra ocasión el Señor dijo esta frase muy célebremente conocida: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que esté libre de pecado es el que puede juzgar y condenar a otros, y esto solo puede hacer nuestro Señor, y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. El que acepta al Señor Jesucristo es justificado y es perdonado, mas el que le rechaza, ese es el que es condenado. Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo, por rechazar al Señor, se ha condenado, porque prefirió las tinieblas antes que la luz. Pero cuando reconocemos nuestra enfermedad, reconocemos la necesidad de un médico, puede que rechacemos los servicios del médico por diferentes razones. Una puede ser por no saber que estamos enfermos, o por creernos autosuficientes. No, bueno, sí estoy enfermo, pero yo puedo sanar, esto va a pasar, yo buscaré lo necesario para estar bien. O también podemos decir, bueno, es que no sé cómo llegar hasta el médico. ¿Cuál es el médico que realmente me puede sanar? O por no saber o creer que el médico nos puede ayudar. ¿Será que el médico tiene conocimiento o la sabiduría para ayudarme? O por no creer que él quiere ayudarnos. No, ¿qué va? Ese médico no va a querer atenderme, mejor no voy. O por no querer hacer lo que sabe que el médico le dirá. Bueno, yo sé lo que él me va a decir, y de todos modos yo puedo sanarme por mí mismo. Pero Jesús es nuestro médico por excelencia. Él está disponible todas las 24 horas del día. Su diagnóstico y su tratamiento son perfectos, y además Él es quien paga la cuenta. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, pagó por nosotros, por nuestros pecados, para darnos sanidad física y sanidad espiritual. Es necesario aprender el principio de la justicia y la misericordia de Dios para con el pecador, y actuar con los demás de la misma manera. Nosotros debemos reconocer que el Señor pedía misericordia y justicia para con aquellos que aún están perdidos. No debemos juzgarlo, debemos actuar como jueces, no debemos ser legalistas y juzgar a otros en base a lo que nosotros creemos o en base a lo que nosotros hacemos. Permitamos que sea el Señor, el médico por excelencia, quien los sane su alma, los transforme, los cambie, y Él pueda obrar de una manera especial en sus vidas. Para venir a Jesús y ser sus discípulos hay que dejarlo todo, como lo dejó Mateo. Esto quiere decir que el cambio en nosotros es producido por el Señor. No es que nosotros tenemos que cambiar primero y luego seguir al Señor. No, estamos enfermos, venimos al médico, Él nos sana, nos transforma. Entonces el cambio sucede cuando el Señor obra en nuestras vidas. No vamos al médico ya una vez sanos, sino vamos al médico cuando estamos enfermos. Cristo nos limpia por completo cuando venimos a Él, nos sana. Pero esto quiere decir que una vez limpio, queda bajo nuestra responsabilidad el nosotros buscar de su presencia a diario para que Él siga limpiando nuestras vidas. En todo caso, el costo de seguir a Cristo siempre será menor que el costo de rechazarlo. Dejarlo todo es decir adiós a todo lo que poseemos y entregárselo al Señor. Él se encargará de quitarnos lo que nos hace daño y nos dejará lo que es beneficioso para que sirvamos en su obra y cumplamos su propósito, lo cual también es beneficioso para nosotros. Démosle gracias al Señor porque
renunciar a todo lo que poseemos es ganancia. El Señor nos da la victoria y Él nos da lo que necesitamos. Todos nuestros bienes materiales, todo lo que nosotros tengamos, entreguémoslo a Él. Nuestro ser, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra vida, nuestras emociones, todo entreguémoselo al Señor. Renunciemos a todo eso, renunciemos a nuestro yo, saquemos a ese yo del trono de nuestro corazón y permitamos que el Señor sea el Rey y Dios de nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestras mentes. Él se encargará de darnos esa vida en abundancia que Él ha prometido. Gracias, mi Dios, Señor, te damos por tu hermosa palabra, mi Dios. Oh Padre eterno, Señor, entregamos todo nuestro ser, todos nuestros anhelos, nuestros deseos, todo lo entregamos delante de tu presencia, para que tú te glorifiques, mi Dios, Señor, y tú transformes todo, mi Dios, y nos des plenitud de vida, porque solamente tú la puedes dar. Tú traes paz, armonía, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto de tu Espíritu que cuando habita en nuestro corazón. Y contra tales cosas no hay ley, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos perdonaste nuestros pecados cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecados, Señor. Estamos hundidos por el pecado, pero tú nos has levantado y nos has dado nueva vida. Ahora tenemos fuerza, fortaleza física y fortaleza espiritual, porque tú nos las has regalado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén.